Comenzamos con la clase entonces. Vamos a entrar ahora a la ceremonia de la Cena del Señor. Recordarán ustedes, hermanos, que, bueno, cuando revisamos el testimonio del Nuevo Testamento sobre la Cena del Señor, pudimos notar que la celebración de la Cena del Señor se realizaba en el marco de una cena, en el marco de un ágape, ¿verdad? Y para nosotros es diferente. En general, dentro del cristianismo es diferente. Ahora la Cena del Señor se realiza en el marco de una reunión, de un culto, de un servicio religioso, ¿sí? Lo primero que podemos decir es que la Cena del Señor es una ceremonia solemne y trascendental que debemos celebrar con profunda gratitud y respeto, ya que trae a nuestra memoria la redención lograda por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y además porque contiene un compromiso ineludible y vital de quienes participamos, en ella. ¿Qué realidad representa la Cena del Señor? Bueno, representa la realidad de la persona que vive en comunión con el pueblo de Dios, con la familia espiritual, con el cuerpo de Cristo, quienes todos juntos celebran en el Espíritu la memoria del Mesías crucificado, el anuncio del Señor resucitado y la esperanza en el retorno del Hijo del Hombre glorificado. Se infiere que para participar de la Cena del Señor requerimos vivir en armonía con Él para manifestar nuestra constante comunión y servicio con su iglesia. ¿Sí? Del lugar, generalmente, hermanos, bueno, es el templo el lugar indicado. Tradicionalmente, podríamos decir, tradicionalmente es el templo. Ocasionalmente donde sea posible realizar el culto que marca la Cena del Señor. Este deberá ser meticulosamente preparado y acondicionado con anticipación, con diligencia y con buen gusto para que así, desde la fachada hasta el último rincón del sagrado recinto, esté en un excelente nivel de limpieza, pulcritud, y así los arreglos para este ceremonial luzcan sencillos y atractivos. Bueno, venimos de algunos años en donde, hermanos, ha sido la oportunidad de reinventarnos como iglesia, ¿verdad? En los últimos 2 años, en muchos lugares, hemos celebrado la Cena del Señor en el seno del hogar. Lo hemos hecho en las casas. Hemos introducido también el uso de las redes sociales, de los medios digitales de comunicación, como el Zoom, el Google Meet, el Facebook, YouTube, ¿verdad? Para todos participar de la transmisión de la Cena del Señor, dependiendo de cómo se haya organizado en nuestras o en cada congregación. Y sin lugar a dudas también, pues hubo congregaciones que continuaron realizando la ceremonia de la Cena del Señor en los templos. Pero estos 2 años han sido, eh, pues, de un gran aprendizaje, ¿verdad? En la ausencia del pastor, ha sido el padre de familia, en muchos casos, quien ha sido el encargado de ofrecer los emblemas a quienes participan en la cena del Señor. ¿Sí? Los enseres, dice, unas horas antes de que los feligreses lleguen al templo,
Deberá estar preparada una mesa para colocar el pan, el jugo de uva, la copa, las charolas y los manteles necesarios para este acto y estos utensilios. A la vez estarán cubiertos con servilletas de tela blanca y limpias, dando una imagen de pulcritud. Los símbolos sagrados: el pastor deberá proveerse con anticipación del pan sin levadura, especial para este acto. De la misma manera, el fruto de la vid deberá estar ya en el recipiente que se ha de bendecir. Es importante conocer con anterioridad el número preciso de hermanos que participarán como medida precautoria. Procure tener siempre una reserva de ambos por si llegase a faltar. Yo tengo la idea, hermanos, de que varios de ustedes, bueno, tenemos en el grupo pastores, obviamente que conocen todo lo relacionado a los preparativos de la Cena del Señor, pero también tenemos hermanas líderes que generalmente también están relacionadas con todos estos preparativos, ¿sí? Así que bueno, sería muy interesante las aportaciones que ustedes puedan hacer al respecto. Adelante, hermano Alan, tiene usted la palabra, adelante. Sí, tiene que ver algo con el tema de la copa y del jugo de la vid que genera a veces tantas polémicas sobre ese tema. ¿Qué es o sea, cuál sería el emblema en general en específico? ¿La copa o el jugo de la uva? Porque siempre ahí está el tema de la organización. Acá en Argentina se va a hacer ahora con copas individuales para cada congregación. Por eso la pregunta es esa, si realmente es la copa el emblema o el jugo de la vid, porque siempre están las situaciones. Sí, la realidad es que es el jugo de la vid, lo que se consagra, ¿verdad? Ahora imagínense si fuera la copa, estaríamos, en el caso de las iglesias donde se consagra una sola copa, estaríamos consagrando cada año la misma copa, ¿verdad? Lo que se consagra generalmente es el jugo de la vid. Ujú. Entiendo que hay una controversia, o sea, y entiendo que la controversia tiene que ver con lo gramatical, ¿no? Cuando hay pasajes en la escritura que habla de la copa que se bendice, y bueno, eso es lo que ha generado la controversia. Hay quienes dicen es la copa, ¿no? Pero, ¿qué representa la sangre de Jesús? O sea, lo que representa la sangre de Jesús es el jugo de la vid. Bueno, esa sería mi respuesta, pero también entiendo, hermano Alan, que esta controversia no solamente es de Argentina, es una controversia que se da en México y que se da en muchos lugares también. Hermana Liti, adelante. Bueno, otra vez yo. Cuando usted mencionaba, bueno, en lo que acabamos de leer, ¿no? Que el mantel, los individuales limpias, blancas, bueno, los utensilios sobre la mesa. Eso siempre lo condiciona la diaconisa del lugar, ¿no? Y este año es mi primer Santa Cena, digamos, la Cena del Señor, donde yo tengo esa consagración de diaconisa, ¿no? Y por ende ya el pastor me dijo, Liti, vos sos la encargada de la mesa, ¿no? Y de pronto como que me sentí, bueno, especial a la vez al hacerlo, ¿no? Y bueno, dejarlo de una manera sencilla, pero con pulcritud, ¿no? Eso quería comentar como experiencia. Y lo segundo era referente también a la limpieza del templo. En Loma Verde, Buenos Aires, unos años atrás, cuando, bueno, se podía, hoy día ya no es así, pero en aquel entonces sí era así. Se reunía, se hacía limpieza a fondo una semana antes, de parque, de patio, de iglesia, de salones, todo lo que encerraba el previo de la iglesia, ¿no? Y asistían muchas hermanas y hermanos, y jóvenes y niños, y todos a limpiar y a preparar, dándole esa importancia, que es una fiesta importante, donde tiene que estar todo limpio, impecable, ¿no? Que es la fiesta del Señor. Hoy día ya no se hace eso porque, bueno,
han disminuyendo la cantidad de hermanos en asistir porque estaban ocupados, porque ya no podían ir, porque ya tal vez algunos no le daban importancia, ¿no? Era más importante, bueno, cumplir las tareas en el trabajo, digamos, no así en la iglesia. Pero sí, se deja todo limpio, sí, se decora, y algo que aprendimos también de los mexicanos es, bueno, decorar con flores, dejar el salón limpio. Años atrás recuerdo que la Cena del Señor siempre era un caso como que se debía que estar solemnemente triste, ¿no? Por lo que hizo el Señor. Se acostumbraba así, era todo muy serio, muy... ¿no? Hoy día ya lo celebramos diferente, gracias a Dios, ¿no? Creo que es una manera más amplia de sentir la libertad y de conmemorar esa fiesta tan importante. Eso era mi aportación. Gracias. Gracias a usted, hermana Liti, por compartirnos, y aprovecho a felicitarle también por esta encomienda que como diaconisa tiene este año, y a todas mis hermanas diaconisas que forman parte del grupo de la clase. Les felicito también. Muchas felicidades. Adelante, hermana Karina. Muchas gracias. Sí, bueno, a mí también todos los años me toca, con respecto a la cena, de hacer la decoración, de hacer la mesa y bueno, y en sí toda la decoración y dejar todo preparado, lo que es las copas, los manteles, todo para la cena. No tengo la consagración del Liti, no soy diaconisa, pero sí es como que todos los años me encargo yo en esa parte. También de las toallas para el lavamiento de los pies, también es una parte que me encargo. Y bueno, este año ya, el domingo ya hice todo ese preparativo, todo, ¿viste? El tema de la decoración, y bueno, faltan algunos detalles de último momento que son, ¿viste? Las copas y bueno, las uvas, el pan y todo eso para la decoración. Ok, muchas gracias, hermana Karina. Gracias por compartirnos. Bueno, básicamente me parece que es muy parecido realmente lo que hacemos en diferentes lugares. Generalmente, bueno, es la fecha en la cual como iglesia nosotros nos esmeramos, ¿verdad? Para que la iglesia luzca de una manera decorosa, que luzca excelente en todos los sentidos, de una manera renovada. Generalmente cuando se programa el mantenimiento de la iglesia o la pintura en la iglesia, muchos pastores todavía al día de hoy lo hacen en torno a la celebración de la Cena del Señor para que luzca de manera excelente, ¿no? La preparación de la mesa, hermanos. Permiso, Marisa le habla. Una pregunta Claro que tengo. sí. Ya me dijeron muchas veces, pero por ahí como que me faltan más aclaraciones. Usted decía al principio, estoy fuera de la cámara porque estoy preparando porque voy a tener visitas, así que estoy organizando la cena y escuchando la clase. Usted decía al principio que, por ejemplo, la Cena del Señor es, el tema de participar es un continuo estar en la presencia de Dios, es un continuo, una intimidad con Dios, ¿verdad? Pregunto, ¿hay personas que vienen al templo, que nunca asisten, que nunca están en nada, y para la Cena del Señor se les busca, se hace kilómetros buscándolos para que venga a participar? Pregunto, ¿cómo es eso? A mí realmente siempre, voy a ser bien sincera, como que me indignó, porque siempre digo, todo el año se está trabajando, se está haciendo, se está viendo, y a la cena tenés que moverte kilómetros a veces para buscar esas personas. No digo que no pueden participar a la cena, sí, porque no es prohibido que nadie participe, ¿verdad? Pero ¿cómo queda eso?
Yo tengo mis dudas con eso. Realmente el otro día justo hablaba con el pastor nuestro acá y me dice, no, la cena no se le puede, negar a nadie. Entiendo esa parte, pero ¿cómo queda eso? Si hace un ratito, por ejemplo, usted nos explicaba que es una constante comunión con Dios. Gracias, hermana Marisa. Bueno, he de confesar que me siento un poco como sorprendido, hermana, porque creo que es la primera vez que escucho que se busca a quienes no se congregan para que participen de la cena del Señor. Lo que a mí me ha tocado ver más bien es, pues, miembros de la iglesia que no asisten continuamente a la iglesia, pero que por lo menos un sábado antes o 2 sábados antes ya asisten a la iglesia, pues con la idea de que ya está cerca la fecha de la cena, ¿verdad? Y llegan y participan en la cena del Señor. Digo, ese es un fenómeno que sí se da, la verdad. Pero Sí, esa parte sí entiendo, póngale que por ahí hay personas, ¿no es cierto?, que no asiste por X motivo, no sé, bueno, cada uno tendrá sus razones, ¿no? Pero acá en Andresito surgió, por ejemplo, que durante todo el año no participó de ningún culto esas personas. Ahora también hay personas que durante todo el año, ya hace años que no están participando, y bueno, que hay que visitar a esas personas porque se acerca la cena del Señor. Yo pregunto, o sea, no estoy juzgando, no estoy, pero, o sea, no sé ni cómo preguntarle si está bien o está mal eso. bueno, yo ya no sé ni cómo responderle, hermano. No, no es cierto. Eh, creo que la comunión, el tema de la comunión con la iglesia es un tema que comprendemos, que es algo cotidiano, ¿verdad? Que es algo que se da en cada reunión, ¿no? Ah, habría que ver, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta idea de decir, bueno, no vienen, no son parte de la iglesia activamente, o que no se pierdan la cena del Señor? Habría que ver cuál es la idea, ¿no? O la teología detrás de eso. Si me lo pregunta a mí como pastor, ¿verdad? Creo que habría otro momento en el que eso se puede hacer, ¿no? Y no necesariamente el momento previo a la cena del Señor. Creo que bueno, la Biblia nos habla, ¿verdad? Acerca del pastor que va y busca las ovejas, pero no significa, ¿verdad?, que tenga que ser para que tome la cena del Señor, sino tiene que ser precisamente para que sea parte del redil, para que sea parte del rebaño de Dios, ¿no? Sería lo que podría yo, a lo mejor en este entorno, y en la grabación decir, ¿verdad? A lo mejor fuera de grabación podría yo decirle más y explayarme, pero no quisiera ahondar más en eso. Simplemente que sí, es un poquito extraño. No sabía yo de esas situaciones, ¿no? Que se pudieran presentar, pero no dudo que acá en México también sucedan. No lo dudo, hermanos, porque, bueno, somos una iglesia muy, muy heterogénea, realmente. Eh, bueno, respecto a los enseres, hermanos, aquí en México también el pastor delega en las mujeres, generalmente, el tema de los enseres, de la preparación de todo, ¿verdad? Del jugo, de la mesa general, las charolas, los manteles. También es algo que se hace cargo la sociedad femenil. En este caso, lo hace la directora de la sociedad femenil. En lo particular, a mí me gusta, hermanos, que la mesa luzca muy bien, porque la mesa es lo más importante de la cena del Señor. Es lo más importante, ¿verdad? Ya les estoy hablando a lo mejor de lo que a mí como pastor me gusta, ¿verdad?
Generalmente ponemos la mesa al centro, es lo que tiene que estar en el centro. El púlpito se puede hacer a un lado, se puede quitar, ¿sí? Donde hay músicos, ¿verdad? También a los músicos, ellos no son el centro de esto, sino que el centro es la mesa del Señor. Y bueno, tuvimos la oportunidad en una congregación, hermanos, de, pues aquí también tiene que ver mucho con la sensibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay manteles de hace muchos años en la iglesia, ¿sí? Y esos manteles a veces son intocables, porque como los heredó la hermana Lupita hace 15, 20 años, si no pones los manteles que la hermana Lupita donó a la iglesia hace tanto tiempo, entonces la hermana Lupita se va a sentir menospreciada, ¿verdad? Pero hermanos, yo en lo personal creo que también tenemos que irnos actualizando, ¿verdad? Así que cuando he tenido la oportunidad, le he encargado a la sociedad femenil, ¿verdad? Al grupo de mujeres de la iglesia o a la directiva de mujeres, que vayan, por ejemplo, aquí en México estamos hablando del Palacio de Hierro, de Liverpool, no sé allá en Argentina alguna tienda, debe de haber, que mi hermana Bere sabe cuáles pueden ser, ¿verdad? Y que vayan y compren allá los manteles. Les digo, coticen ahí en el Palacio de Hierro, coticen los caminos de mesa también, y queremos que la mesa luzca elegante, ¿verdad? Con sobriedad y también con elegancia. Claro, esto también depende, hermanos, de las posibilidades de la iglesia. No en todas las congregaciones esto se puede hacer así, ¿verdad? Eh, bueno, anteriormente teníamos la discrepancia, ¿verdad? De hacerlo en una sola copa o en copas individuales. Esto ya se acabó. Aquí en México ya todas las iglesias están con copas individuales. La pandemia nos ha llevado a tomar esa decisión, hermanos, de hacerlo así. Y bueno, decisión de preparar el jugo, ¿sí? Con uva fresca. Pero también hay iglesias que han optado por comprar el jugo, hermanos. Generalmente lo que compramos es el jugo kosher, ¿verdad? El que se utiliza para Pascua y está bien también. O sea, son decisiones que se van tomando y bueno, todo esto es algo que debe estar bajo resguardo. Todos los utensilios en un lugar especial. En las congregaciones se debe de construir o se debe de adecuar un lugar especial para que ahí estén bajo resguardo todas las cosas, eh, todos, los manteles, los utensilios, las servilletas, absolutamente todo. Adelante, hermana Bere. Gracias, hermano. No, solamente como un comentario personal, muy, muy personal. La verdad que más allá de que se tenga la responsabilidad, que igual es lindo participar de todos los preparativos y demás. Bueno, yo he tenido la bendición de poder participar en el oficio de impartición de los emblemas. Y la verdad que es algo muy lindo porque digo, creo que es algo que en México en muchos años yo nunca vi, ¿no? Que una mujer pudiera formar parte de este momento tan especial. Siempre se le delega o se tiene en cuenta que quienes deben de oficiar son los ministros o los pastores encargados, los diáconos. Y la verdad que, bueno, para mí vivirlo acá en ese sentido ha sido muy lindo porque en algún momento para Dios todos somos iguales, hombres y mujeres, y el hecho de poder decir, puedo servir en impartirle el pan a mis hermanos o impartirles la copa de vino, es algo mucho más, no sé, mucho más especial para mí en este caso. Y la verdad que yo bendigo a Dios por esa oportunidad. Entiendo que no en todos lados se puede, que las conferencias en muchas cosas discrepamos,
pero creo que es algo lindo, que por lo menos, por ejemplo, digo, acá en Argentina se vive las mujeres ahora, más allá de poder aspirar a una diaconía, también en un servicio así, ¿no? Si bien no consagramos nosotros, lo sigue haciendo el pastor, pero ya el hecho de decir, bueno, puedo tomar los emblemas y compartirlos, no nada más tomarlo, es algo que la verdad es significativo, muy significativo. Así que bueno, solamente era una experiencia, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermana Bere, por su comentario. Y además, pues también sirva este momento para aprovechar un servidor, pues a reconocer y felicitar también a la iglesia en Argentina, porque, bueno, este punto del Ministerio de las Mujeres es un punto en donde van por delante de nosotros y de muchas otras conferencias, ¿verdad? El reconocer el ministerio de las diaconisas me parece que es algo bíblico y bueno, es un punto doctrinal, ¿verdad? En el que ustedes pues van más adelante, hermanos, y seguramente es de mucha bendición para la iglesia. Fíjense que aquí en México este tema de los oficiales, los que apoyan al pastor durante la cena, es como un poco más de tradición, porque en realidad no está prohibido que las mujeres participen. O sea, un pastor puede escoger y puede escoger mujeres, pero por tradición, generalmente, la mayoría de los pastores ocupan varones, ¿verdad? Pero bueno, esperemos también que en México y en otros lugares podamos ir superando también esas tradiciones y ser cada día más incluyentes. Adelante, hermana Karina, con su comentario. Y no quería comentar nomás que este año a mí me toca participar en los emblemas, pero en la reflexión, en el emblema del vino, del jugo de la vid. Este año me toca traer una pequeña reflexión sobre eso. Muchas gracias por compartir, hermana. Y bueno, yo siento que al escucharles, pues estoy aprendiendo de la forma tan incluyente, ¿verdad? Que viven la cena del Señor. No sé si en todas las congregaciones en Argentina, pero indudablemente en muchas, ¿verdad? Son muy incluyentes en los ministerios de hombre y de mujer, ¿sí? Muy bien. Pues vamos a pasar al punto de los símbolos sagrados. El pastor dice, deberá proveerse con anticipación del pan sin levadura, especial para este acto. De la misma manera, el fruto de la vid deberá estar ya en el recipiente que se ha de bendecir. Es importante conocer con anterioridad el número preciso de hermanos que participarán como medida precautoria. Procure tener siempre una reserva de ambos por si llegase a faltar, ¿verdad? Bueno, creo que el pan es el mismo, ¿verdad? Es el matzah, ¿sí? El mismo que utilizamos. Generalmente cada hoja de matzah, ¿verdad? O cada pieza puede ser para 4 personas de buen tamaño. Y si me apuran, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la iglesia, si no es muy grande, pues estamos hablando hasta para 2 personas también. Por lo general vienen en la caja, o en la caja que aquí adquirimos, son 30 hojas del matzah, ¿sí? Del pan ácimo, o del matzot, como le dicen también. Y bueno, pues con base en eso podemos ir haciendo, pues tener un estimado del número de personas que asisten. De igual manera también con respecto al jugo de la vid. Cuando es con copas individuales es un poco más sencillo, ¿verdad? Porque incluso uno prepara con anticipación el número de copas, ¿sí? Muy bien, dice, la hermana Karina dice, en nuestra congregación se hace el pan. Bueno, también yo sé de una iglesia en Quintana Roo, ¿verdad? Que tiene muchos años, que ellos también preparan el pan, sí, ¿verdad? El año pasado, fíjense que
cuando compramos el pan ácimo, en la tienda kosher también vi que venden la harina para prepararlo uno mismo, hermanos. ¿Sí? Entonces yo compré también ahí la harina para prepararlo. Bueno, no fue el año pasado, creo que fue el antepasado, fue cuando nos mudamos de casa, ¿verdad? Y en la mudanza, pues ya algo pasó y dejamos olvidado la harina y todo. Entonces, bueno, también se puede preparar. Eso no es ningún problema, ¿verdad? Lo importante es tenerlo todo preparado, todo listo. El culto de preparación deberá celebrarse previo al memorial. El memorial es la ceremonia en sí, ¿verdad? Cuando menos con 1 hora de anticipación antes de efectuarse dicho evento. El objetivo de este culto es ambientar espiritualmente a todos los miembros para celebrar con solemnidad y reverencia el acto sublime de la Cena del Señor, exponiendo ante la Grey la trascendencia misma que encierra el significado de sus símbolos. Y bueno, aquí tenemos un modelo de programa. Puede ser parecido, hermanos, al modelo que ustedes desarrollan, ¿verdad? Pero bueno, tomemos en cuenta que es que es un modelo. La hermana Liti, acá lo fraccionan en más porciones. Se refiere a las piezas de pan ácimo, ¿verdad? Sí, al pan ácimo. Sí. Lo hacen en porciones muy pequeñas. No sé cuál es el motivo. Usted dice que allá usan una plancha, digamos, para 4 personas. Acá creo que lo hacen alcanzar tal vez para 12 o más. Permítame un momentito. Les voy a mostrar la caja de pan ácimo. Digo, seguramente es la que ustedes conocen. Seguramente es para que rinda más, Liti. Bueno, aquí está la caja de pan ácimo, nada más que les fallé, porque a lo mejor pensé que la presentación tenía alguna fotografía, pero no, esta no tiene ningún tipo de fotografía, solamente es la caja. Pero en una diapositiva anterior, hermanos, exacto, esa sí tiene la fotografía, pero ahí viene un pan redondo y en la práctica son cuadrados, ¿no? ¿O es la harina? No, esta es la harina, hermano. Es Justamente la le iba a harina. decir que la idea de nosotros es hacer después el pan. Es la harina, pero es la misma. Sí. Bueno, pues está muy bien. Nada más que aquí la caja de la harina es igual, no trae la fotografía. Bueno, aquí, por ejemplo, en una de las Si quiere, diapositivas. tengo una caja para mostrarles. Acá el sobrevedor tiene de más. Si quiere, traigo la caja y la vemos. ¿Quiere? Sí, adelante. Adelante, hermana. Adelante, hermana. Bueno, en lo que viene nuestra hermana, aquí pueden ver ustedes la imagen del matzah, ¿no? Cada pieza, generalmente, a estas piezas me refiero yo. Por supuesto, por ejemplo, si ustedes van a elaborar el matzah, le pueden dar la forma que ustedes consideren conveniente. Además, también creo que la ventaja es que es algo más artesanal, ¿verdad? Y es algo también con una muy bonita experiencia. Muy bien, hermana. Ese pan ácimo, hermana, es un pan ácimo que nosotros hemos comprado y es importado desde Jerusalén, si no me equivoco, la caja dorada. Yo la he comprado también. Sí, dice Israel, sí. Así es. No, este es hecho aquí en México, hermanos, en la comunidad judía. Y es el que puedo conseguir aquí en Guadalajara, pero no hay ninguna diferencia. Yo ya probé ambas cajas y bueno, no hay ninguna diferencia en el sabor del pan ácimo.
Pero la forma es igual, son cuadrangulares. De estas cajas, o de cada galleta o cada pieza, dependiendo del número de la congregación, cada caja tiene 30 piezas. ¿Sí? Vienen en dos bolsas de 15 piezas cada una. Y no, Liti, son dos, sí, igual, sí, es el mismo. Y entonces allí ustedes pueden sacar el estimado de lo que ustedes necesitan, ¿no? Pues, por ejemplo, si van a tomar la cena del Señor, vamos a suponer un estimado de 150 personas, ¿sí? Ahí es donde tenemos que echar mano de las matemáticas, ¿no? Si van a tomar la cena del Señor 150 personas, pues tendríamos que ver si con una caja nos es suficiente para empezar, ¿verdad? Por ejemplo, si dividimos cada ácimo, ¿verdad? En 4 personas, tenemos 120 piezas, entre 4, 120 piezas. Tendríamos que estar partiendo entre 5, ¿no? Para que alcancen para 150 más o menos. Cachitos. Mi recomendación, hermanos, en este caso es que compren 2 cajas, ¿verdad? Me parece está carísimo, está carísimo, pastor. No sabía si era muy caro allá. Sí, muy acá caro. Nuestro dólar está arriba de 200 pesos, hermano. Son Okay. importados. Ok. Igualmente bueno, el jugo de vid discúlpenme. también. Quería comentar, el jugo de vid acá también se compra en el mismo lugar, ¿no? Acá en Buenos Aires tenemos una casa donde tiene todas esas cosas de judíos, ¿no? Y se compra allí el jugo de la vid con alcohol, sin fermentar, o de acuerdo, el pastor, depende lo que encargue el pastor de cada localidad, ¿no? Y al igual el pan, pero sí tiene un costo bastante elevado. Tal vez por eso dan pedacitos chiquitos. Entiendo, hermana. Entiendo. Posiblemente sea eso, pero cuando Dios mediante mejoren las cosas, ojalá y para que no estén así, puedan comprar 2 cajas, ¿verdad? Esa sería sería la recomendación, pero bueno, sí, aquí no es caro. Aquí el pan ácimo realmente es muy económico, en mi opinión. Estamos hablando de $7 por caja, aproximadamente. Entonces, bueno, acá $7 equivale a 140, 150 pesos. No es muy caro, realmente. Bueno, voy a regresar. Dice, procure tener siempre una reserva de ambos por si llegase a faltar. ¿Qué es lo que se recomienda hacer, hermanos? Miren, generalmente siempre hay un estimado de cuántas personas van a asistir a la celebración de la Cena del Señor. Y ese estimado pues va con relación a las experiencias de los años anteriores, ¿sí? Por ejemplo, si el año anterior fueron 120 hermanos quienes participaron de la Cena del Señor, entonces lo recomendable sería que se tengan listas las 120 copas, más el número de copas de los nuevos bautizados, más por lo menos 10 copas adicionales. ¿Sí? Vamos a suponer que hubo 5 bautizados nuevos, bueno, 5 nuevos miembros, estaríamos hablando de 120 más 5, 125 y otras 10 copas adicionales. Sería como una recomendación, ¿verdad? En el caso del pan ácimo, pues es igual, ¿verdad? Sería la recomendación tener una reserva, ¿sí? Estamos hablando del pan y del vino consagrado, ¿verdad? Muchos pastores no consagran la totalidad del pan y la totalidad del vino, pero siempre tiene que haber una porción extra ya consagrada para estos casos.
Después, bueno, estábamos en el tema del culto. Este es un modelo de programa, hermanos. Anteriormente, hermanos, hay testimonios de hermanos de la iglesia, ¿verdad? Que nos han comentado que los cultos de la Cena del Señor eran cultos de prácticamente toda la noche, hermanos. Literalmente toda la noche, ¿sí? Todavía a mí me tocó en mi niñez cultos de 4 o 5 horas, ¿sí? Probablemente en algunos lugares sea posible hacerlo, pero actualmente, hermanos, es muy complicado, ¿verdad? Sobre todo también en aquellos lugares, en aquellos barrios donde hay inseguridad. Entonces, la recomendación es que sea un culto de 3 horas aproximadamente, 3 horas y media, ¿sí? Y bueno, este es un modelo, una propuesta de modelo de programa, ¿sí? Lo más importante, hermanos, aquí, recordemos, es la ceremonia, ¿sí? La ceremonia de la Cena del Señor. De la ceremonia, en el momento preciso, el pastor junto con los diáconos y obreros, o las diaconisas, ¿verdad? Y las hermanas de la iglesia, auxiliarán en la impartición de los emblemas sagrados. Lavará sus manos antes de tomar el pan para partirlo. Comisione a alguien para que en este momento tenga preparado agua, lavamanos, jabón, perdón, y toalla, ¿sí? Es muy importante también tener gel antibacterial, hermanos. Se los recomiendo, ¿verdad? Que el pastor tenga también preparado unas toallitas y gel antibacterial para ese momento, ¿sí? La forma se realizará en el marco del culto de un culto especial, obviamente del culto de la Cena del Señor, con la participación de todas las personas bautizadas por inmersión presentes en la reunión, ¿sí? El hecho de participar todos juntos de los emblemas de la Cena del Señor obedece al sentimiento de comunión donde cada persona es importante. Y es necesario darle la oportunidad de participar, cosa que no ocurría en la iglesia de Corinto, donde las personas libres se adelantaban a realizar la ordenanza sin considerar a las personas esclavas que no eran libres de llegar a tiempo. Se reparten los emblemas, hermanos, pero nadie los consume hasta el momento en el que el pastor pregunta si todos tienen su porción de panácimo o su copa, hermanos. Y en el momento que todos tengan, hermanos, en ese momento podemos, y con la indicación del pastor, podemos participar. El pan sin levadura y el jugo de uva preparado especialmente para la ocasión son denominados emblemas, pues no se transforman literalmente en la carne y la sangre de Jesús, sino que señalan la realidad de que la iglesia, en tanto comunidad de creyentes, depende de Cristo, pues es quien la sustenta y le da forma. Por ahí, bueno, en la iglesia católica hay una doctrina de la transubstanciación, hermanos, que no la vamos a explicar ahorita, pero la iglesia católica habla de sacramentos. Es decir, la hostia es un sacramento, el jugo o el vino es un sacramento también. Y bueno, en esta doctrina de la transubstanciación, la iglesia católica cree que literalmente el vino y la hostia se convierten en la sangre y en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces nosotros, para hacer una diferenciación respecto a esta doctrina católica, nosotros hablamos de emblemas, ¿sí? No de sacramentos. Los emblemas no son la sangre de Cristo ni el cuerpo de Cristo, sino que lo simbolizan. Bueno, seguimos con el tema del pan, del ácimo. La ceremonia dice, teniendo como apoyo bíblico Mateo 26, 26 y Lucas 22, 19, se tomará el pan orando a Dios para bendecirlo. 2, se procederá a partirlo considerando el número de participantes. Lo que un servidor hago, hermanos, y esto es a criterio de cada pastor, es que alrededor de 2 horas antes de la ceremonia de la Cena del Señor,
si los miembros son muchos, por lo menos si los miembros exceden el número de 100, previo a la cena, hermanos, parto algunos de los ácimos previamente, hermanos. ¿Sí? Los parto previamente para que durante la ceremonia se partan por lo menos 10 ácimos. ¿Sí? Esto ayuda, hermanos, precisamente para que también nuestros tiempos sean los convenientes, sean los adecuados. Se procederá a partirlo considerando el número de participantes. 3. Se repartirá por conducto de los oficiantes exclusivamente a miembros bautizados. El pastor deberá instruir previamente a la congregación para que al momento de recibir el pan no lo coma, sino hasta que todos lo hayan recibido para comer juntos. Una vez repartido, preguntará si a alguno falta de pan y observará que todos tengan su porción para comer. 4. Ya instruidos, se dará la orden para comer, leyendo la última parte del texto de Mateo 26, que dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos de este pan para honra y gloria de Dios. Luego el pastor dirá: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aunque los pastores, hermanos, en algunos casos tenemos, y hay quienes tienen todavía mucha más experiencia oficiando la cena del Señor, nunca está de más tener a la mano por escrito, ¿verdad?, estos versículos bíblicos para evitar las improvisaciones en el momento de la cena del Señor. Después de comer el pan y tener unos momentos de oración para pedir la bendición por la copa, ¿verdad? Y ya me acordé de lo que me decía mi hermano, Alan, ¿verdad? Sí, lo que se consagra es la copa o el jugo de la vid. Y bueno, aún en nuestro manual de liturgias, de liturgia decimos, pedimos la bendición por la copa, se procederá a la participación del fruto de la vid. El apoyo bíblico es Mateo 26, versos 27 y 28. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Enseguida entregará las charolas con las copas del vino a los oficiantes. Cuando todos estén servidos, el pastor sirve a los oficiales, y el último, tomado la copa, preguntará: de los que tomaron pan, ¿alguno falta de vino? Si no fuera así, él beberá. Lea Mateo 26, verso 29, para culminar el acto con una oración. No sé si hay algún comentario, mis hermanos, respecto a la ceremonia de los emblemas propiamente. Soy yo de nuevo. Ahí está la cuestión del que es acá en mi congregación siempre está a rajatabla, como diríamos así, que se tiene que ser sí o sí el vino, pero decimos del fruto de la vid, no sé, ahí está la cuestión, si es el jugo de la uva sin alcohol o con alcohol, porque yo entiendo que si vamos con el vino tiene levadura y el jugo de uva no tiene levadura, por eso ahí está hay una situación que yo de mi parte tendría que ser el jugo de uva porque no tiene levadura, es algo totalmente limpio, es un pensamiento mío. Sí, muchas gracias, hermano Alan. Bueno, entiendo que esta comprensión varía también de país en país, ¿verdad? Solamente yo les puedo decir lo que acá practicamos. Aquí realmente, tradicionalmente, la iglesia misma prepara el jugo de la vid. Eso es lo que hemos tenido de manera tradicional, ¿verdad? Con varios días de anticipación se compra la uva,
y después de eso, pues hay hermanas dentro de la iglesia quienes la preparan, ¿verdad? Entonces es jugo recién preparado, es el jugo que se prepara el mismo día, ¿verdad? De la ceremonia por la mañana. Pero también, hermanos, siempre han existido congregaciones, no eran muchas, que optaban por comprar el jugo de uva. Como mencionó, me parece, la hermana Liti, ¿verdad? Generalmente se acude a la tienda kosher, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, encuentra el vino que tiene alcohol, ¿verdad? Propiamente. Y encuentra también aquel jugo de uva que es el que se le da a los niños para la Pascua, para el Pesaj. Tradicionalmente, aquí el que se utiliza es ese, es el segundo que acabo de mencionar, ¿verdad? Pero, bueno, hay diferentes lugares. Me parece que en Estados Unidos hay iglesias donde es diferente, en Argentina también es distinto. Y me parece que también la comprensión bíblica en ese sentido es muy amplia, hermanos. Yo así lo he entendido también. Pero de alguna manera también cada pastor tiene que tomar la decisión eh, con con el interés, ¿verdad? De que sea lo que genere un mayor consenso dentro de la congregación, ¿sí? Hoy, por ejemplo, eh, muchas iglesias que tradicionalmente participaban de una sola copa aquí en México, ya no lo están haciendo así, por un tema de salud, ¿verdad? Por un tema de cuidado, ¿no? Para, para, para evitar este asunto del contagio. Y también hay quienes han decidido comprar el vino para no elaborarlo. Así que, bueno, es parte de la pluralidad que nosotros como iglesia tenemos. Y qué bueno que la tenemos también. Bueno, hermana Bere, adelante. Gracias, hermano. Bueno, un comentario al respecto. Justamente, bueno, este es un punto que por ahí nosotros tenemos, bueno, aquí al menos la Conferencia Argentina tiene por resolución conciliar el vino. Lo que usted comenta es bien cierto. Tiene un fundamento bíblico en el cual obviamente la Iglesia Argentina se respalda en que se puede tomar vino. Sin embargo, tampoco contradice que se pueda tomar el jugo de uva. Eso me parece que tiene mucho que ver justamente con la parte pastoral, con lo que el pastor pueda llegar a conciliar, como usted bien lo mencionó, con el cuerpo pastoral primeramente y en segunda con la iglesia. En algún momento pasa lo mismo con la copa. Nosotros en algún momento nos ha tocado donde se hacía solamente con una sola copa y después dialogando, haciendo ver esta parte de que lo importante no es si es una copa, son 10 o son 100, sino el acto de tomar el contenido de la copa, lo que es significativo y representativo para nosotros, lo trascendental, se ha logrado que, bueno, la congregación después no mire mal, por ejemplo, el hecho de que se haga por copa individual. Creo que ahora va a ser un poco más sencillo con todo esto que vino de la pandemia, que muchas iglesias quizá lo puedan asumir, pero en el sentido de si es vino o si es jugo, por ejemplo, acá es bien sabido que el vino es lo que normalmente se suele tomar. Sin embargo, en algunas circunstancias, por cuestiones de salud sobre algunos miembros o por algunos miembros que tienen contraindicado ingerir bebidas alcohólicas, se les ha dado jugo de uva y no pasa nada. En ese entendido, ¿no? De que lo importante es el realizar el acto, no más allá de si es un jugo o es un vino, es lo que representa para nosotros. Y en este caso, por ejemplo, ahora nosotros vamos a hacer, como en México, vamos a hacer el jugo en la congregación de acá. Y bueno, eso se habló y la gente lo entiende. Me parece que mucho es el trabajo que por ahí puede hacer el pastor, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Como usted bien dice, no se trata de crear controversia o conflicto. Sin embargo, si se dialoga, me parece
en muchos casos se puede convenir, ¿no? Una de las dos posturas o de las dos opciones. Así que bueno, ese era solamente mi comentario, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermana Ere, muchas gracias por su comentario. Y bueno, pues indudablemente en nuestra iglesia hay mucha riqueza, hermanos, mucha riqueza en cuanto a teología, en cuanto a doctrina y en cuanto a la pluralidad de la forma de pensar. Bueno, vamos a continuar. El siguiente punto es el del lavamiento de los pies, hermanos. ¿Sí? El lavamiento de los pies, dice la realidad que representa. El creyente renuncia a ejercer dominio sobre los demás creyentes y acepta vivir en servicio con la misma actitud que asumió Jesús. La nota dice, en la época de Jesús, lavar los pies del visitante era una atención que el señor de la casa daba a sus huéspedes, pero era considerada de baja categoría, así que le correspondía a los esclavos o en su caso a los niños de la casa. ¿Sí? La forma se realiza entre personas bautizadas, participantes de la cena del Señor. Consiste en mojar y secar los pies a por lo menos una persona. Una vez terminada la cena del Señor, inmediatamente se dará lectura a Juan 13, del verso 2 al 17, para introducir el ejemplo cristiano de humildad, el lavatorio de los pies. El pastor tendrá ya preparada suficiente agua, recipientes y toallas, así como el personal disponible para llenar con agua los recipientes y proveer de toallas a cada uno de los participantes. Orientará acerca de la manera de efectuar este acto. Tanto el ceñirse la toalla como el lavado de los pies se realizará en un marco de mucho respeto y de humildad. De ser posible, se realizará en algún salón anexo preparado con este propósito. Se procurará mucho orden para no restar seriedad a este acto. Y bueno, al final dice, se recomienda guardar silencio durante el lavatorio. Bueno, les voy a decir que aquí en México también tampoco hacemos mucho caso a esta última recomendación. En muchas iglesias, por ejemplo, las hermanas tienen sobre todo las mujeres, de cantar alabanzas durante el acto de lavatorio de los pies, ¿verdad? Más que nada es el tema de las alabanzas y me parece que también es algo apropiado, ¿verdad? Ya les comentaba anteriormente, ¿no? Que el manual de liturgia cuando surge en otro contexto de la iglesia y que poco a poco también tendrá, ¿verdad? Que ir sufriendo o que ir teniendo sus propias modificaciones. Recomendaciones en cuanto a la cena del Señor, hermanos, es conveniente no invitar a personas nuevas, ¿sí? No es un culto de evangelismo, hermanos, ¿sí? Así que, bueno, es conveniente no invitar a personas nuevas. Procúrese pulcritud en el vestuario. Prevenga un equipo de maestros, preferentemente que no sean bautizados, para la atención de los niños, ¿sí? Prepare con anticipación todo lo necesario. Procure siempre comprar uvas y hacer el jugo. Y si le resulta imposible conseguir uvas, utilice jugo de uva natural embotellado. Miren, hermanos, respecto al tema de los maestros, les voy a comentar que generalmente es una controversia, ¿verdad? Por la atención de los niños. ¿Por qué? Bueno, generalmente quienes son los maestros de los niños o las maestras de los niños en los días sábados, muchos de ellos son bautizados y por esa razón el día de la cena del Señor a veces los pastores sufrimos un poquito porque ellos van a estar participando de la cena del Señor y tenemos que buscar entonces quién cuide a los niños, ¿sí? ¿Quién atienda a los niños?
Recuerdo en mi niñez algunos casos de la Cena del Señor donde los niños prácticamente estábamos solos en el salón, hermanos, sin ningún tipo de atención, ¿verdad? En alguna ocasión alguien dijo, bueno, vamos a ponerle una película, y pues nos pusieron películas siendo niños, pero no tiene ese el sentido. Y por otro lado, también dimensionar la importancia de la Cena del Señor eh, dentro de la iglesia. No les voy a decir que hagan esto, pero les voy a decir que es algo que a mí me sirvió, hermanos. Yo en una congregación en otra ciudad tenía una buena relación con un pastor dominical, con un pastor bautista. Y entonces, lo que yo hice, hermanos, fue contratar a su grupo de maestros para el día de la Cena del Señor, para que ellos atendieran a los niños. Esto a mí me funcionó, hermanos. ¿Por qué? Porque este grupo de maestros iban preparados con enseñanzas bíblicas, atendieron a los niños, ¿verdad? Y de alguna manera, pues ellos también tuvieron una participación y tuvieron una atención dentro de la Cena del Señor. Yo lo hice en una iglesia en donde lo consensé y en donde los hermanos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Era preferible eso, hermanos, a contratar a alguien que los pusiera a pintar o que los pusiera a dibujar o que los pusiera a hacer manualidades que nada tienen que ver con la Cena del Señor, ¿verdad? Entonces, al final, les dimos una ofrenda de amor a este equipo de maestros que no eran de nuestra denominación, pero que atendieron bien a los pequeños y que además ellos podían hacerlo porque tenían el tiempo al no ser parte de nuestra iglesia. Pero a lo mejor si yo lo hubiera intentado en otra congregación, no hubieran aceptado o no hubiera sido posible. O sea, uno hace lo que puede con lo que tiene al alcance y a la mano, ¿verdad? Pero es importante que los niños estén atendidos, ¿sí? Bueno, dice, prepare con anticipación todo lo necesario, procure siempre comprar uvas y hacer el jugo. Si le resulta imposible conseguir uvas, utilice jugo de uva natural embotellado. 6, no envíe oficiales a administrar la Cena del Señor a enfermos en sus casas, hospitales, etcétera, ¿verdad? Con todo, en la práctica, bueno, hay pastores que sí lo hacen, hermanos, ¿no? Como una muestra de caridad y una muestra de amor para los fieles. Sí, sí, hermana, adelante. No, solamente quería comentar justamente que acá en Argentina eso sí se acostumbra, hermano. Ah, muy A bien. los hermanos mayores de edad que ya no pueden congregarse por salud, por edad avanzada, o que están enfermos en casa, se les reparte unas horas antes la cena a ellos en sus hogares. Y bueno, sí, nosotros al principio nos era un poco chocante porque eso en México no se acostumbra. Y decíamos, ¿cómo va a llevarle la cena a las casas, no? Pero aquí se acostumbra a ser así. Así que bueno, es solamente un comentario. Qué bueno, y es bueno saberlo. Aquí se hacía, inicialmente se hacía, pero después la visión del ministerio cambió y dijeron que ya no se haga. Por eso se puso así, porque se hacía y dijeron que ya no se haga. En lo personal creo que es bueno hacerlo, ¿verdad? Así que otro punto también muy bueno, ¿verdad? De la iglesia argentina. Dice, si ha repartido todo el pan y aún falta alguien de recibirlo, pide el pan a algunos hermanos y pártelo para dar a quienes no tienen, ¿sí? Esto, hermanos, se puede evitar teniendo realmente un estimado de cuántas personas asisten, ¿sí? Saben que todavía, por ejemplo, hay hermanos que me dicen, hermano, véndame media caja de pan ácimo. Y yo les digo, hermanos, con media caja corres el riesgo de que no te alcance. Mejor compra una caja, ¿no? Entonces, bueno,
Pero si acaso se diera el caso de que el pan no alcanzara, esa es la recomendación, ¿verdad? No haga el culto extenso. Considere que hay hermanos cuya familia no es creyente y tendrán dificultades si llegan tarde o no encuentran servicio de transporte. Además, es muy difícil mantener en quietud a los niños. Si por alguna razón tuviere remanentes de pan y vino, el pastor los recogerá discretamente y en su casa los consumirá. Si algún hermano llega después de terminada la ceremonia, no deberá administrársele la cena. Evite las representaciones teatrales o el exceso de cantos. No haga que nada destruya el acto o cause malestar a los asistentes. Bueno, son las recomendaciones, hermanos, respecto a la cena del Señor, hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos a dar un espacio de preguntas, hermanos, un espacio de preguntas y de comentarios ya para finalizar con la clase. Sí, un comentario, pastor. Sí, hermana, adelante. Bueno, nosotros con respecto a los niños, este año los vamos a incluir adentro del programa. Van a tener una pequeña participación los niños y bueno, también van a ayudar con el tema del agua para el lavamiento de los pies. Y uno de los últimos puntos que usted había leído ahí, dijo de que, bueno, que si sobrara el pan, que bueno, que el pastor o el ministro que lleve a su casa y que lo coma ahí. Acá generalmente se vuelve a repartir hasta donde se llega a terminar el pan. Hasta donde llega, pero se vuelve a repartir el pan o el vino y no queda nada. Y una pregunta es si hay alteración del orden, por ejemplo, si primero se sirve el pan y el vino y después se hace el lavamiento de pies, o sí tiene que ser lavamiento de pies y después servir el pan y el vino. Si el orden se tiene que cumplir o no altera el orden. Bueno, muchas gracias, hermana, por los comentarios y por las preguntas. Bueno, primero también es bueno el tema de la participación de los niños. Aquí en México se reguló el tema de compartir los emblemas después de la Cena del Señor, porque, bueno, en la práctica, por lo menos aquí, de repente se prestó a cierto desorden y también de alguna manera no se cumplía con las expectativas de todos los hermanos que también deseaban volver a participar, probar nuevamente el ácimo, tomar un poco del vino, ¿sí? Entonces, lo que se determinó es que de lo consagrado, de los emblemas consagrados, sea el pastor quien lo consuma, él, ¿sí? Bueno, esto es aquí en México. Pero, como les he dicho, cada conferencia tiene su disposición y lo que ustedes allá deciden está bien, ¿verdad? Porque así lo ha decidido la iglesia. Yo nada más les platico cómo es acá. Y lo que algunos pastores hacen o hacemos es lo siguiente, hermanos. No consagramos todo. Eso es lo que aquí hacemos. Por ejemplo, del pan ácimo solamente consagrar 3/4 partes. Y del jugo consagrar también el 80 o el 90%. ¿Con qué objetivo, hermanos? Pues con el objetivo de que de lo no consagrado se pueda compartir con libertad. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, de lo no consagrado se puede compartir, se le puede compartir a los niños, se le puede compartir a quienes así lo piden, ¿verdad? Había una idea, ¿verdad?, de que lo consagrado se le diera a los enfermos o se le diera a los adultos mayores.
pensando que a lo mejor esto pudiera ser incluso benéfico para su salud aquí en México, ¿verdad? Realmente los emblemas no tienen esa función, hermanos, no tienen esa función como mágica, ¿verdad? Los emblemas son precisamente para celebrar la cena del Señor, nada más, ¿sí? Entonces, por eso se llegó a esta determinación de que de lo que sobre de lo consagrado es para el pastor, pero de lo no consagrado se le puede participar a los demás hermanos. Hay algunos pastores que definitivamente no participan de nada, dicen ya todo lo que sobró es para consumo del pastor. Hay algunos que al finalizar el culto, con discreción, también comparten. Y hay otros, por ejemplo, que dicen, vengan el día de mañana y a quienes vengan temprano les va a tocar que les compartamos un poco de ácimo y un poco de jugo de uva, ¿no? Pues son diferentes acciones que se pueden hacer, pero definitivamente lo consagrado es para el pastor. Recordemos que en los sacrificios del Antiguo Testamento, y no que sea lo mismo, pero había una práctica parecida, ¿verdad? De los sacrificios del Antiguo Testamento había una parte que era para consumo del sacerdote nada más. Así que por ahí va esta idea. Hermano Alan, adelante. Sí, eso es una pregunta más en el sentido personal que hace un tiempito me venía preguntando. El tema del lavamiento de los pies, siempre está la tradición de que el hombre se lava el pie al hombre. No sé si tiene algo que ver, si se puede, si se cambia el género, si se hace si se lava, si el hombre puede lavar el pie a la mujer o la mujer al hombre. Es una pregunta personal mía. Y con el tema del repartimiento del pan, acá en nuestra congregación, básicamente se cuenta cuántos miembros más o menos hay en lo que vienen y ahí se reparte el pan. Sí, más o menos se hace en general en casi todas las congregaciones acá en Argentina. Sí, muchas gracias, hermano Alan. Miren, les voy a dar mi opinión respecto al lavatorio de los pies. A mí me parece que es correcto que se haga después de la ceremonia de la Cena del Señor. Sí hay estudios, ¿verdad?, en donde finalmente, pues se menciona, ¿verdad?, que culturalmente el lavamiento de pies se hacía cuando una persona llegaba a un hogar, o sea, era una forma de darle la bienvenida, ¿verdad? Y bueno, esa parte histórica y cultural, de alguna manera sería como el punto a favor para decir que primero se haga el lavatorio de pies y después se participe de los emblemas. Pero recuerden, hermanos, que lo de nosotros ya es una ceremonia. O sea, ni siquiera, hermanos, estamos participando nosotros de la Cena del Señor de forma literal como lo hacía la iglesia primitiva. Porque si lo hiciéramos como lo hacía la iglesia primitiva, el apóstol Pablo también nos exhortaría, como exhortó a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Cuando tenían esos ágapes. Bueno, porque lo hacían en el entorno de una cena, lo hacían en el entorno de una comida, realmente. Para nosotros, hablar de la Cena del Señor es hablar de una ceremonia como tal. Y hablar del lavamiento de los pies también es hablar de una ceremonia, ¿verdad? O sea, nosotros no llegamos al templo con los pies llenos de tierra, como llegaban en la época de Jesús, ¿verdad? Al contrario, creo que por respeto a nuestros hermanos en la fe, llegamos con los pies muy aseados, muy limpios, ¿sí? Pero para nosotros es una ceremonia que ejemplifica un acto de humildad. Entonces, en ese sentido, creo que así como lo estamos celebrando, es correcto, hermanos. Lo que tenemos que rescatar, más que lo cultural, ¿verdad? Es la esencia de la ceremonia que estamos celebrando, ¿verdad? Porque por ahí, por ejemplo, si nos vamos a lo cultural, entonces no habría que cambiar nada más el orden, sino que tendríamos que hacerlo en las mesitas pequeñitas que hacían en los tiempos de Jesús. Tendríamos que estar todos sentados en cuclillas también. Bueno, no va por ahí, no es la intención, más bien es la esencia del acto. Sí. Hermanos, permítanme un momentito, necesito entregar algo.
de hecho, tengo que entregar el panásimo y llego para finalizar con el comentario de la hermana Liti. Y bueno, llegaron de una ciudad como a 4 horas para recogerlo, así que ya lo entregué. Adelante, hermana Liti, con su comentario. Sí, gracias. No, el comentario mío era referente al lavamiento de los pies, ¿no? Se acondiciona un salón para las hermanas y otro para los hermanos. Ya de las hermanas, bueno, solemos poner una música de fondo, sin voces, solamente música, ¿no? Y el momento se vuelve muy emotivo, ¿no? Porque las hermanas se emocionan lavando los pies y es algo muy, muy bonito verlo, ¿no? Al terminar, ambos, primero lava uno, después lava otro, bueno, y ahí se saludan, ¿no? Se saludan con un abrazo, un beso, con buenos deseos, y ya van al lugar donde van a recibir para tomarlas. No se debe andar eligiendo con quién me voy a lavar los pies, porque muchas veces ha pasado esto que hermanas que eligen y ya con anticipación dicen, bueno, yo voy a participar con vos. Yo creo que eso debe ser una cosa al azar, ¿no? El que le toca, ¿no? Porque es un acto, bueno, que hacemos, reconocemos el servicio y no importa a quién yo le lavo los pies. Eso era por un lado. Bueno, y acá hacemos primero el lavamiento de pies y luego hacemos la ceremonia de la cena. Así acostumbramos a hacer acá en Argentina. Ah, muy bien, hermanos. Pues tiene usted mucha razón, hermana. Tenemos algunos vicios, por ejemplo, este que usted acaba de mencionar, al decir escoger. Bueno, es que se ha dado, ¿verdad? Entonces, el pastor y los líderes tenemos que ir orientando a la iglesia sobre el hecho de que no escojamos, sino que sea un acto verdaderamente de humildad como tal. Y bueno, pues también para mí es aprendizaje el saber que el lavatorio de los pies es al inicio. Y bueno, algún día espero tener la oportunidad de practicar también así la ceremonia de la Cena del Señor. No sé si hay alguna pregunta más, hermanos, algún comentario.
la siguiente clase sería el próximo lunes, hermanos. Con el favor de Dios nos estaremos saludando el próximo lunes. Sería nuestra penúltima clase. Y bueno, vamos a empezar a abordar el tema del sábado, hermanos. El sábado para nosotros es un tema doctrinal, pero también es un tema litúrgico. Y yo espero que pueda ser de mucha bendición, de mucha edificación y de inspiración para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros. Gracias, hermano. Bendiciones y que pasen una buena cena. Bendiciones también. Acá la cena está lista. Cena del Señor para Disfrute de todos. ese Dios les momento en bendiga. comunión, hermano. ¿Verdad? Gracias, Todos, hermanos, igualmente. que pasen lindo, que sea un bello momento reflexivo y bueno, que Dios nos bendiga. Amén. Nos Muchas permite gracias, volver igualmente. a su mesa. Bendiciones, buenas noches a todos. Bendiciones a todos. Igualmente a todos.